Bienvenido a nuestro video didáctico. Se trata de la estática de la partícula y equilibrio de cuerpo rígido. Nuestro grupo está conformado por Rivero Micherly, Rosales Adriana, Álvarez Carles, Zamudio Jesús y quienes habla Darcy Gómez. Primero le vamos a dar una introducción sobre la estática de la partícula y equilibrio de cuerpo rígido. Seguidamente van los conceptos de dicho tema y por último se van a realizar dos ejercicios del tema tratado. La estática de la partícula es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas y estudia el equilibrio de fuerzas. Los sistemas físicos, es decir, así como todo objeto de estudio, se considera como un objeto de punto para facilitar su estudio. Cuando hablamos de equilibrio de cuerpo rígido, es cuando un cuerpo rígido está en reposo o en movimiento rectilíneo a velocidad constante. A continuación, sigue mi compañera Micherly Rivero. Seguidamente les estaré dando unos conceptos básicos que debemos tener en cuenta en el momento de estudiar estos temas, como lo son la longitud, que es necesario para buscar un punto en el espacio y de esta forma describir el tamaño de un sistema. También el tiempo, que se concibe como una sucesión de eventos, aunque en los principios de la estática esto no era tomado mucho en cuenta porque son independientes del tiempo. Esta cantidad definitivamente juega un papel muy importante en el momento del estudio de la dinámica. La masa. La masa es una propiedad de materia del cual podemos comparar la acción de un cuerpo con el otro. De ahí, ¿qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que al momento de ejercerla puede modificar un cuerpo, darle su velocidad o quitarle totalmente su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles, que es la estática. La estática es la rama de la mecánica clásica que estudia el equilibrio y las fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. ¿Qué es una partícula? La partícula es un cuerpo dotado de masa del que se hace una abstracción del tamaño y forma considerando un punto solamente en el espacio. Continuamos con los conceptos básicos. Momento ejercido por una fuerza. Se denomina como momento de una fuerza respecto a un punto dado o una magnitud vectorial. La expresión matemática es momento igual a fuerza por distancia. Seguimos con cuerpo rígido. Es aquel cuya forma no varía y pasa a ser sometido a la acción de fuerzas externas. Eso supone que la distancia entre las diferentes partículas pasan a ser invariables a lo largo del tiempo. Seguimos con equilibrio de un cuerpo rígido. Cuando un cuerpo rígido está en reposo o movimiento rectilíneo, se dice que dicho cuerpo está en equilibrio estático. Para tal cuerpo, tanto la aceleración lineal de su centro de masa como su aceleración angular en cualquier punto son nulas. Obviamente, este estado de equilibrio estático tiene un fundamento en la primera ley de Newton. Seguimos con las condiciones de equilibrio. Existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es cero. Cada fuerza externa se equilibra con toda la suma de las demás fuerzas externas. Cuando existe equilibrio, la condición es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas de Y igual a 0. Ahora, por consiguiente, les hablaré de una ley de Newton, la cual es de total importancia. Y esta es la primera ley de Newton que nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o un movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Dice que una partícula se encuentra en equilibrio cuando las resultantes de las fuerzas aplicadas en esta es igual a un vector nulo. Esto se divide en dos condiciones. Como primera condición tenemos que un cuerpo se encuentra en equilibrio translacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre ellas son igual a 0. Y su fórmula matemática dice que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también será igual a 0. Por segunda condición tenemos que para un cuerpo estar en equilibrio de rotación, la suma de los momentos otorgados de las fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto debe ser 0. En esto también tenemos una fórmula matemática que nos dice que la sumatoria de momentos será igual al momento 1 más momento 2 más momento 3 más momento n, y esto será igual a 0. También tenemos otra que dice que la sumatoria de las tensiones será igual a la tensión 1 más tensión 2 más tensión n, y también será igual a 0. El centro de masa. El centro de masa es el punto
en el cual se puede considerar concentrada toda la masa de un objeto o de un sistema. Relación del centro de masa con el momento. El centro de masa se relaciona con el momento en forma de que nos ayuda a encontrar el centro de masa de un sistema. Es decir, que nos ayuda a encontrar el punto en el que no hay torque alguno por el sistema. Por último, vamos a explicar dos ejercicios. En este ejercicio tenemos presente de que vamos allá, tensión 1 y tensión 2. Para estos ejercicios de momento, lo principal es sacar sus respectivos diagramas de cuerpo libre, que es solo plasmar la fuerza que hay ejercida en el ejercicio, en el dibujo. Tenemos tensión 1, el peso de 400 newton, los 3500 newton, 500 newton, 750 newton y la otra tensión que es tensión 2. Después de esto tenemos que, respecto al diagrama de cuerpo libre, tenemos que sacar la ecuación, que sería sumatoria en fuerza en Y, que es igual. Aquí es cuando vamos a trabajar con el método de la mano derecha, que sabemos que si cierra es negativo, si abre es positivo. Aquí tenemos la tensión con respecto, tenemos el punto de momento, la tensión va hacia arriba, haría un movimiento así, viene, abre, sería positivo, viene, tensión, viene positiva. Las otras, como pueden observar, bajan y tienen que dirigirse hacia el punto de momento, el cual, si ustedes lo toman aquí al punto de momento, ¿sí? Cierra, sería negativa. Todas estas entonces serían negativas. Y tenemos la tensión, que como ves, para que llegue al punto de momento, vendría. Y con el método de la mano derecha abre, sería positiva. Y estas son iguales a 0. Cuando llegamos aquí, como estamos buscando las tensiones, las separamos, que sería tensión 1 más tensión 2. Esta sumatoria la pasamos después de la igualdad. ¿Cuánto da el resultado? 5.550. Da 5.550 newton. Como saben, desde la sumatoria de negativo pasa a positivo. Después de esto, venimos a la definición de momento, que dice que el momento es igual a las fuerzas que están por la distancia que tiene al punto de momento. Entonces sería, tenemos tensión 1, la tensión 1, como está trabajando, está en el punto de momento, valdría 0, no se toma en cuenta. Tenemos la otra fuerza, que hasta el punto de momento tiene 2 metros, sería por 2. La otra sería 3.500, 2,5 por 2,5. Tenemos menos 500 newton, que sería el balde, que es una distancia de 3 metros. Aquí seguimos con el ejercicio, sería menos 750, tiene 4,5 metros. Más tensión 2. La tensión sería tensión por distancia, que sería 5. Igual a 0. Aquí solo hacemos el artificio matemático, que todo multiplicado por 0 da 0. Tenemos menos 1.600 newton menos, ¿cuánto da 3.000? Menos 8.750. 8.750
750. 50 newtons menos Menos 1500. 1500 menos 3375. 3375 75. más 5. Aquí esto es igual a 0. Aquí llegamos y despejamos. Tendríamos, como estamos hallando, para hallar las tensiones, tendríamos tensión 2, que sería 5, tensión 2, igual. La sumatoria de estos las pasamos después de la igualdad. Que son 15.225 newton. Aquí hacemos el despeje, que sería 5.225 newton entre 5, 3045. que son 3.045 newton. Ya teniendo la tensión 2, podemos sustituir en esta ecuación para hallar la tensión 1. Tenemos tensión 1 más la tensión 2, que ya la hallamos, 3.045 newton, igual a 5.550 newton. Sería tensión 1 igual a 5.550 newton menos 3.045. Y ahí hallamos tensión 1, que sería tensión 1 igual 2505. 2.505 Newton. Y ya aquí hallamos las dos tensiones de dicho ejercicio. Bueno, estamos con nuestro segundo ejercicio, en el cual vamos a hallar los soportes de la viga. Primero que todo, cuando vamos a trabajar con un ejercicio de momento, tenemos que trabajar con su diagrama de cuerpo libre, en donde extraigamos las fuerzas presentes en el ejercicio. Tenemos la primera fuerza positiva, que es un soporte. Tenemos la fuerza 1, que está inclinada con un ángulo de 45 grados. Tenemos otra fuerza, fuerza 2, y el otro soporte en componente. Aquí, como la fuerza 1 no trabaja directamente en el plano, sino está inclinado, tenemos que sacarle sus componentes, que serían F1X y F1 en Y. Y tendríamos que pasar a sacar las componentes, que es F1X, que está en el plano de las X, trabaja siempre con el coseno, sería 600 coseno de 45, que sería 424,26 newton. Y las componentes F1 en Y serían 600 por seno de 45, que sería 424,26 newton. Ya teniendo nuestras componentes, podemos trabajar sacando sumatoria en fuerzas en X y sumatoria en fuerzas en Y. Tenemos que sumatoria en fuerzas en X es igual a fuerza 1, X positiva y RY negativa. Estos son iguales a 0. Y tendríamos que F1 es igual a RY. ¿Qué sería? RY sería igual a 424,26 newton.
Ya teniendo despejada la primera ecuación, que son las de la sumatoria en X, vamos a poner aquí el resultado. Y. Vamos con las sumatorias en fuerzas en Y. Que tenemos la RA positiva menos F1Y negativa menos 100 newton negativo igual, y tenemos presente menos F2 y más RBY. Y lo único que sustituimos en la ecuación, claro, estas son iguales a 0. Sería RA menos F1 en Y, que son 424,26 newton, menos 100 menos fuerza 2, que son 200 newton, más RBY. Esto igual a 0. Esta sumatoria daría RA más RBY igual a 724,26 newton. Tendríamos la siguiente ecuación. Bueno, ya teniendo nuestras ecuaciones, vamos a trabajar con el concepto de momento, que dice que momento es igual a la fuerza por la distancia. Lo trabajamos en torno al momento en B, y con el método de la mano derecha, que dice que con sentido del agua el reloj es positivo y lo contrario es negativo. Entonces tenemos el primero con respecto a R sub A, que es el primer soporte, con el segundo soporte, con el punto E, que sería negativo, sería menos RA por la distancia que hay de este punto hacia el punto E, que serían 2,35 y 2,7. Tenemos la fuerza 1 en X, que como ustedes ven va hacia la derecha, pero como con lo de la mano derecha iría negativo, que sería 424,26 por 0,2, que es el grosor de la viga. Tenemos positiva la fuerza 1 en Y, que es 424,26 por la distancia que hay hasta el punto, que serían 5. Tenemos la otra fuerza, sería positiva, por la distancia que hay, que sería 2. Ya las fuerzas que están interactuando en el punto de momento valdrían 0, porque dice la teoría que solo cuando son perpendiculares se toman la distancia, pero cuando están en el punto de momento se toman como 0, que sería más fuerza 2, 0, seguimos aquí, menos RBY más RB, todo multiplicado por 0, porque están en el punto de momento. Entonces tenemos que aquí nos da 0, 0 y 0. Entonces tenemos que empezamos a multiplicar. Tendríamos entonces menos 7 RA, la multiplicación. Empezamos a multiplicar. La multiplicación nos da 84,85 más. Tenemos por 5, que serían 2100,3 más 200 igual a 0. Tendríamos entonces, vamos a hacerlo por aquí, menos 7RA igual a la sumatoria de esto, que nos da
menos 21.3 más 200. Esto nos da, ya pasándolo después de vuelta, menos 2236,45. Ya después de esto, lo que hacemos es, pasamos esta a dividir para tener el valor del primer soporte. Voy a borrar por aquí. Tendremos entonces RA igual a menos 2236,45 sobre menos 7. Y este resultado nos da 319,49. Ya tendríamos el primer soporte. Ya solo nos queda en esta ecuación sustituir y tendríamos el valor del siguiente soporte. Sería 319,49 newton, por supuesto, más RBY igual a 724,26. Tenemos RBY igual a 724,26 menos 319,49. Y el soporte B nos da 404,77 newton. Y ahí tenemos los dos soportes de dicho ejercicio.